Hola, soy Miguel Ángel Bertiz. En esta ocasión vamos a ver el tema del diseño de las evaluaciones. Ya ustedes han desarrollado su instrumento, su guía didáctica o su carta descriptiva y a partir de ahora vamos a incorporar aquello que habíamos dejado pendientes, el diseño de las evaluaciones. Vamos a ver entonces que las evaluaciones dependerán mucho de lo que ustedes han planteado en su propósito o en su objetivo de curso. Los propósitos o los objetivos de los cursos nos ayudan para tener una claridad sobre lo que queremos lograr en el aprendizaje de las personas. Entonces, las evaluaciones, aunque tienen diferentes usos que vamos a ver a continuación, nos van a servir para medir qué tan bien hemos logrado ese propósito o objetivo. Pues bien, en el propósito objetivo hemos señalado un dominio a evaluar. Les había hecho énfasis en la definición del verbo, como aquí se ilustra, si los verbos que utilizaron fueron define, identifica, relaciona, reconoce, entre otros, que hagan referencia a algún conocimiento conceptual que la persona debe comprender, procesar y construir intelectualmente, entonces lo más probable es que tengamos nosotros la necesidad de evaluar el aprendizaje final, es decir, la evaluación final o sumativa, como también se debe llamarle, será, por ejemplo, un cuestionario. No es que las otras no se puedan utilizar para este fin, pero de alguna forma consideraríamos que esta sería la más idónea, porque lo que queremos es que la persona demuestre que efectivamente, lo que decimos ahí, puede definir, puede identificar, puede relacionar o reconocer en algún momento los conceptos que hemos estado planteando, las categorías, las teorías. A veces usamos también el verbo diferenciar, cuando lo que queremos es que diferencie los planteamientos teóricos de una teoría administrativa respecto a otra teoría administrativa. Entonces hacemos un cuestionario. Ahorita vamos a ver con más detenimiento qué es lo que nosotros queremos hacer o cómo lograr que un cuestionario logre ese objetivo. Bien, si nosotros utilizamos en cambio en nuestro propósito objetivo el dominio, algo así como elabora, diseña, construye, produce, entre otras cosas que refieran hacia la entrega de un producto, ¿no? Es decir, si lo que nosotros le estábamos pidiendo no era, en un primer momento puede ser que el propósito o el objetivo fuese identifica los elementos necesarios para la elaboración de un plan anual del presupuesto de una empresa o el plan financiero de una empresa. Ese podría ser un propósito que bien podría evaluarse con un cuestionario. Ahora bien, si en vez de solamente eso, lo que nosotros queremos es un alcance mayor y que sea elaborar, la persona al final del curso o al final de la sesión elaborará y presentará el plan financiero de la empresa. Entonces, nosotros le estamos pidiendo un producto, el cual se puede valorar, en vez de aplicar un cuestionario, se puede valorar mejor con una lista de cotejo sobre el producto. Es decir, vamos a ver de qué se trata eso, pero nosotros vamos a valorar a través de una lista con indicadores muy específicos si cumple o no los elementos que debe contener ese producto que está entregando. Ahora bien, si lo que nosotros queremos valorar en la persona es un desempeño, es decir, utilizamos verbos o alcances en el propósito o en el objetivo como reparar, preparar, atender, conduce, ¿no? Que lo que nosotros estamos viendo es si la persona adquiere los valores o las conductas esperadas, ¿no? Entonces lo que nosotros valoramos es un desempeño. Quisiéramos ver entonces una guía de observación, ¿no? Por ejemplo, si el propósito tenía que ver con que una persona lograra obtener la metodología, aplicar la metodología para un sistema de cobranza telefónico, entonces lo que queremos ver ahí es el desempeño de la persona. ¿Aplica correctamente el método de cobranza? Pues no sé si lo aplica si le hago un cuestionario, porque a lo mejor me dice bien los conceptos, pero no sé si a la hora de hacerlo lo va a aplicar correctamente. Tampoco hay un producto, porque la persona no es la que va a obtener el cobro ni va a firmar un pagaré, simplemente le va a hablar por teléfono y va a seguir una metodología, una serie de protocolos para poder realizar una cobranza. ¿Cómo lo valoro entonces? Pues entonces es un desempeño, lo valoro con una guía de observación. Igualmente, hago un instrumento donde defino claramente los criterios que la persona debe cubrir en su desempeño, cómo se debe desarrollar, qué tipo de, digamos, comunicación debe establecer, cómo debe conducirse, qué pasos debe seguir y si lo sigue en orden. Y entonces, a partir de esa guía de observación, yo voy valorando si el desempeño se cumple correctamente. Entonces, como ven, son diferentes formas de evaluar que tiene que ver con qué voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Pues depende qué dije yo en mi propósito o en mi objetivo. Pero básicamente, si tengo esto claro, entonces yo tengo que definir, a ver, si voy a evaluar un conocimiento,
¿Qué tan plausible es que este conocimiento lo valore yo con un cuestionario, digamos, un examen escrito, algo que sea, digamos, que nos permite identificar si la persona tiene el conocimiento o no lo tiene, o lo tiene con ambigüedades o poco claro? Ahora bien, si lo que yo quiero ver es un producto también puede ser la entrega de un trabajo final, ¿no? Es decir, si la persona dice, si el propósito era que elabore un ensayo, que elabore un artículo, que construya un glosario, ese es un producto que tengo que valorar a través de una lista de cotejo, no con un cuestionario. Y el desempeño, como les decía, pues es algo que no tiene un tangible y que entonces tengo que observar si lo hace bien. Bien, estos serían entonces los elementos para diseñar una evaluación final, adecuada al propósito o al objetivo del curso o de la sesión que estoy diseñando. Pero antes de la evaluación final o la evaluación sumativa, tengo que hacer otras evaluaciones. Ahorita las vamos a ver y que no necesariamente coinciden con lo que voy a evaluar al final. También vamos a ver que lo que vamos a evaluar, este es un ejemplo de lo que estábamos diciendo, lo que vamos a evaluar tiene que ver estrictamente con el propuesto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy comentando. Si el ejemplo, tomamos este ejemplo, el personal del área de archivos elabora expedientes históricos a partir de los documentos del archivo muerto con base en criterios que establece la ley de archivos. La pregunta, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, a partir de esto que planteamos para iniciar nuestro curso, ¿qué debe hacer la persona al terminarlo? Si es un conocimiento, es un desempeño, es un producto, y lo identificamos en el mismo elemento que nosotros redactamos, o en los mismos elementos de lo que redactamos debe estar la respuesta. Elabora expedientes históricos a partir de documentos de archivo muerto con base en criterios que establece la ley de archivos. Entonces, ¿cómo logro que esta persona lo demuestre? ¿Cómo voy a hacer que demuéstrame que puedes elaborar expedientes? En este caso, es un producto, ¿no? Es que me entregue el expediente histórico integrado y yo lo pueda valorar si es correcto o si tiene errores, si no se apega a los criterios de la ley de archivos o no se apega a los elementos que por metodología debe contener un expediente. Bien, pues digamos, a partir de este ejemplo, espero que las siguientes dudas que puedan tener me las hagan llegar en el foro. Simplemente estamos repasando lo que acabo de decir. Ahora sí, vamos a ver los diferentes tipos de evaluación durante el diseño de un curso que ustedes tienen que elaborar. Uno es la evaluación diagnóstica. Algunos, y es correcto, han planteado una evaluación diagnóstica como actividad para la recuperación de saberes previos, y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque la evaluación diagnóstica nos sirve para que las personas también recuperen aquello que saben. Pero para que nos sirva como actividad de recuperación de saberes, nosotros tenemos que discutir los resultados. Es decir, la evaluamos, la contestamos, la valoramos rápidamente, y entonces nosotros les preguntamos a las personas si están o no de acuerdo con que la respuesta correcta sea esta, y ellos expondrán lo que saben, ¿no? Ese es el propósito de la recuperación de saberes, que es un tema que ya vimos. ¿Qué es lo que la persona sabe o en su experiencia, qué cosas recuerda o cómo lo ha usado, lo que vamos a abordar? La evaluación diagnóstica, en cambio, tiene el propósito de ver con claridad qué tanto se aproxima el estudiante o la persona participante a lo que vamos a entrar estrictamente en la metodología. No es para activar conocimiento, sino es para ver cómo vamos a empezar, es decir, de qué partimos. Se puede usar los resultados, pero los resultados de la evaluación diagnóstica para una actividad de recuperación de saberes, pero en sí la evaluación diagnóstica no es una recuperación de saberes. Hago énfasis porque algunos me lo han presentado así y les he hecho la observación que les hago ahora, pero quiero recalcarla. Bien, además de la evaluación diagnóstica, hay que hacer una evaluación formativa. La evaluación formativa no tiene, así como la diagnóstica tampoco, no tienen el afán de evaluar el resultado de aprendizaje. La evaluación formativa tiene el interés de buscar que la persona, a través de la evaluación, identifique sus errores y aprenda cómo hacerlo bien. Es una evaluación que nos permite que la persona sepa si va bien en lo que está haciendo, si está comprendiendo bien el curso, los temas, la metodología que estamos enseñando, o si necesita corregir. Entonces, independientemente de que la evaluación diagnóstica puede tener, y generalmente le asignamos algún valor a la evaluación final es la que nos va a dar, o la evaluación sumativa es la que nos va a dar la evaluación más importante. Entonces, esto es importante porque a la evaluación formativa no le podemos recargar
un porcentaje importante para el acreditamiento del curso, sino que es en la evaluación formativa donde tiene que haber un porcentaje por lo menos del 50%. Y la evaluación formativa, que pueden ser varias, en el caso, por ejemplo, si uso el ejemplo de este mismo curso, ustedes en cada actividad yo les estoy evaluando y esas son evaluaciones formativas. Ninguna de estas tiene un valor que pueda por sí misma provocar que acrediten o no acrediten el curso. Pero la evaluación sumativa, que será ya todo su portafolio, esa sí tendrá que tener un peso importante para el acreditamiento del curso. De tal manera que no dependa solamente de las evaluaciones formativas, porque estas son aproximaciones para el aprendizaje. Bien, y al final tendríamos que hacer una evaluación del curso, que también la llamamos encuesta de satisfacción. Vamos a ver que esta tiene el propósito de que nosotros, no nosotros, sino a través de los estudiantes podamos reconocer cómo están presentados los elementos del curso, tanto la infraestructura, los materiales didácticos, el desempeño docente, el propio temario, y ver si todo esto está funcionando bien y logra obtener algún aprendizaje o una utilidad. Si el estudiante no ve una utilidad en lo que estamos usando, tenemos que empezar a dudar de que estamos desarrollando un buen diseño del curso. Bien, esto es importante para la información en una lógica de calidad que tiene que ver con la mejora continua de nuestro propio trabajo. Por eso también siempre se aplica al final. Vamos a ver paso a paso cómo vamos a iniciar o cómo vamos a desarrollar estas evaluaciones. Primero, el momento. ¿Cuándo aplico cada una de las evaluaciones? Bien, pues la evaluación diagnóstica es al principio, porque es importante que yo sepa como docente o como instructor qué tanto saben de lo que vamos a abordar en el curso los estudiantes. De esa forma nosotros podemos saber en qué momentos tenemos que hacer más énfasis y cómo tenemos que verificar mejor lo aprendido en el desarrollo de las actividades. La evaluación formativa se desarrolla como parte del cuerpo o del desarrollo de la sesión. Es decir, puede ser una o pueden ser varias que tiene la finalidad de que vayan identificando las personas que participan cuáles son sus errores y puedan perfeccionarlos. Y al final hacemos en el cierre de la sesión, ese es el momento de la evaluación sumativa que sí tendrá, digamos, el fin de verificar que se cumpla el propósito o el objetivo del curso o de la sesión. Y también tenemos ahí el momento de aplicar la encuesta de satisfacción que tiene que ver con el desarrollo completo del curso y esa no es una evaluación del estudiante, sino es una evaluación del curso, incluyendo el desempeño del docente. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. Les había yo dicho que son varias evaluaciones y no todas tienen que coincidir en el mismo instrumento, es decir, no todas son una encuesta, no todas son una guía de observación o una lista de cotejo. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo del anterior. El personal del área de archivo elabora expedientes históricos a partir de documentos de archivo muerto con base en los criterios que establece la ley de archivos. Si yo voy a hacer mi evaluación diagnóstica, voy a diseñar mi evaluación diagnóstica, yo tengo que preguntarme qué conocimientos tienen las personas sobre cómo se hacen los expedientes, sobre qué es el archivo muerto y sobre la ley de archivos. Entonces, el instrumento más adecuado, yo, claro, puedo elegir otro, pero yo diría que el instrumento más adecuado es un cuestionario sobre las características de los expedientes, sobre los conceptos del archivo muerto y sobre algunos artículos, los más importantes por lo menos, de la ley de archivos. Entonces, si yo les hago preguntas, un cuestionario donde les pregunte, a ver, ¿cuáles son las características o presénteme, identifique las características de un expediente, identifique cuáles son las características del archivo muerto, en qué consiste, identifíqueme si esto, lo que digo aquí, es lo que debe decir la ley o es otra cosa. Me doy una idea muy clara de cuánto sabe el grupo sobre los temas que tenemos que abordar. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a tomar el mismo propósito para ir desarrollando la estrategia. Yo lo que quisiera saber ahora es qué tipo de evaluación formativa tengo que diseñar. Entonces aquí lo que me tengo que preguntar es, pues las personas cómo han ido aprendiendo. Ya voy a la mitad del curso o en algún momento del curso, yo tengo que identificar posibles errores en la técnica, por ejemplo, de integración de expedientes históricos entre los participantes. Entonces aquí ya un cuestionario a lo mejor no me es tan útil porque ya los conocimientos posiblemente sé cuáles traían, sé cuáles he estado desarrollando. Y lo que quiero saber es si están sabiendo integrar expedientes históricos a partir de lo que hemos aprendido. Entonces posiblemente aquí el instrumento a utilizar sea una guía de observación. Yo les pido a las personas que me demuestren si logran integrar un expediente histórico a partir de una actividad evaluativa.
Bien, porque probablemente en esta actividad lo que queremos ver es el desempeño de la persona, actividades que no puedo evaluar en un cuestionario y que tal vez el producto en sí no me da evidencia de que lo haya realizado de esa forma. Por ejemplo, no solamente se integró los elementos en una carpeta en orden de forma identificable, sino también en el procedimiento se utilizó los guantes para evitar obtener hongos y se lo transmita a su cuerpo. Los hongos de los archivos muertos generalmente tienen mucho tiempo, es decir, voy a medir en su desempeño si lo que estamos viendo en el curso lo logra hacer correctamente. Entonces, elaboro una guía de observación. No quiere decir que, dependiendo del tema y del curso, que si elaboro puros cuestionarios, por ejemplo, esté mal. Simplemente lo que tengo que diseñar es el instrumento correcto de acuerdo a lo que quiero yo valorar en la fase intermedia. Recordemos que el propósito es diferente. El propósito de la evaluación intermedia, a diferencia de la diagnóstica y de la final, tiene que ver con cómo las personas descubren su nivel de aprendizaje y logran identificar los errores. Lo que quiere decir que en todos los casos tengo que darle una retroalimentación al participante, ya sea que haga un cuestionario, le tengo que decir por qué están mal sus respuestas, ya sea que le pido que desarrolle, ejemplifique un desempeño y yo con una guía de observación le diga en qué momentos hizo las cosas mal y por qué están mal hechas y cómo se harían bien, o si aplico una lista de cotejo, pues tengo que decirle qué características de lo que entregó, del producto entregado, no son correctas y cuáles son las que tiene que mejorar. Bien, ahora bien, para seguir con la ejemplificación, vamos a ver entonces lo que sería la evaluación final. Si este es el propósito, que es el mismo que he estado ejemplificando, yo lo que tengo que preguntarme es cómo va la persona a demostrar que al final se cumple el propósito en su aprendizaje. Entonces, yo tengo que valorar el producto que el personal de archivo entregue como expediente histórico. Entonces, yo lo que tendría que diseñar es una lista de cotejo donde desarrollo con criterios muy específicos cuáles son las características del producto, qué debe tener, qué debo poder encontrar, cómo debo poder utilizarlo y si cumple cada uno de estos elementos, entonces le asignaré una buena calificación, que como les digo, pues dependerá mucho del diseño del curso, probablemente sea el 50%, a lo mejor el 40%, pero nunca menos porque las actividades de evaluación formativa, si bien tienen un peso en la evaluación total, inclusive la diagnóstica podría tener un peso aunque no se recomienda, pero digamos que esos pesos no excedan un porcentaje que le permita a una persona acreditar el curso sin haber demostrado en su evaluación final o sumativa que realmente contiene o logró desarrollar alguna competencia que tiene que ver con el propósito general del curso. Bien, pues vamos a ver algunas características. ¿Cómo voy a diseñar el instrumento de evaluación? Entonces, si voy a diseñar un cuestionario, tengo que tener en un encabezado estos elementos: el nombre del curso, la fecha de aplicación del instrumento, es decir, del cuestionario, un espacio donde el participante coloque su nombre y un espacio donde yo le dé las instrucciones, ya sea que tenga que relacionar, que contestar en una pregunta abierta, que contestar en subrayar una opción dentro de múltiples opciones. En general, tengo que darle las instrucciones muy claras para que el participante o el estudiante tenga mucha certidumbre sobre qué es lo que tiene que hacer y cómo va a ser evaluado. Yo tengo que definir para cada uno de los reactivos cuál es el valor que va a tener. Es decir, si el cuestionario tiene 10 preguntas, posiblemente sería lo más sencillo y diga cada uno vale 10 puntos. Pero habrá posiblemente algunas preguntas que son más importantes que otras o algunas secciones dentro del cuestionario que son más importantes que otras, porque a lo mejor la primera sección son conceptos básicos y la siguiente sección tiene que ver ya con la metodología muy estricta y entonces a lo mejor a la primera le asigno 2 puntos aunque tenga 10 preguntas y a la segunda 8 puntos. De tal manera, todo esto debe estar en las instrucciones, de tal manera que el estudiante o el participante tenga claridad de cómo va a ser evaluado, cuánto vale cada reactivo y en particular qué reactivos son los que tienen mayor valor, si es que los tienen, y si todos son iguales, pues también señalar que tienen el mismo valor. Tiene que tener entonces también una serie de preguntas a las que llamamos reactivos. Los reactivos pueden ser de opción múltiple, de verdadero o falso, de relacionar columnas, pueden ser preguntas abiertas. Todas estas son modalidades de un cuestionario. Y bueno, las características es que debe indicar el valor de cada reactivo. Como les digo, esto es muy importante porque el participante debe saber en qué elementos tiene mayor posibilidad de acreditar o no una evaluación de estas características.
Debe tener respuestas específicas, sobre todo si diseñamos una evaluación de tipo opción múltiple, no podemos poner opciones que sean alternativas, que confundan al participante. Debe ser respuestas muy específicas para que la persona tenga claridad y nosotros también sepamos con claridad si lo que está contestando corresponde a el conocimiento que estamos esperando que demuestre. Igualmente, si fuese una pregunta abierta, muchas veces las preguntas abiertas son muy complicadas de calificar porque las personas pues pueden poner cualquier cosa. Si la pregunta está mal redactada, si decimos, según su apreciación o su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de resolver este problema? Pues entonces cualquier respuesta, casi cualquier respuesta es correcta. Y es muy difícil señalar los errores. Imagínense que hagamos esto en una evaluación formativa, no le podremos explicar con claridad a la persona en qué se equivoca si la pregunta está mal planteada. Debemos ser muy específicos en la pregunta, ¿no? Es decir, en qué momento, para qué nos sirve la prueba del ácido, ¿no? En una evaluación financiera. ¿Para qué nos sirve deflactar los estados de cuenta, ¿no? A lo mejor eso es mucho más específico a decirles cuál es la utilidad de los estados financieros de una empresa. Pues tiene múltiples utilidades y no va a un punto muy específico y las respuestas pueden ser muy ambiguas y no vamos a lograr que nos demuestre con claridad si lo que queremos saber que ha aprendido realmente lo ha aprendido. Debe haber una única posibilidad de respuesta, que es lo que estamos viendo, sobre todo si son reactivos de opción múltiple o de verdadero y falso o de relacionar columnas. No puede haber dos respuestas que sean correctas, aunque las respuestas sean 5, ¿no? A menos que lo que tengamos, que lo que queramos preguntar señale las 5 o 6 características de un archivo, de un expediente de archivo muerto o de un estado financiero, de un plan financiero o de un presupuesto gubernamental. Entonces nos tendrá que señalar de entre 10, 5, por ejemplo, ¿no? Pero las 5 deben ser muy específicas y no debe haber posibilidad de que haya más o menos. Y las alternativas deben ser plausibles. De esto hablaremos en los siguientes videos que que van a ustedes a tener que revisar para desarrollar la actividad, pero les anticipo que esa estrategia es inadecuada cuando ponemos una respuesta correcta y dos que son evidentemente incorrectas, ¿no? Es decir, señale usted la utilidad, una de las utilidades de deflactar los estados financieros y ponemos una, adivinar el tiempo, la segunda, jugar a la bolita mágica, pues claramente son respuestas tan ridículas que nadie las va a considerar. Lo importante cuando decimos que las alternativas deben ser plausibles es que si efectivamente nos demuestre la persona que logra identificar la respuesta correcta de entre respuestas que para alguien intuitivamente pudiesen llegar a ser correctas, ¿no? Si la respuesta se puede contestar, si la pregunta, perdón, el reactivo puede contestarse por intuición, entonces no necesitamos que la persona haya obtenido un aprendizaje. Le apostamos a su intuición y el curso no le habrá aportado nada. Esa es un poco la cuestión por la cual las alternativas deben ser plausibles, ¿no? Eso lo vamos a ver en el video que es específico del cuestionario. Bien, las características de una guía de observación, lo mismo para el encabezado y las características a observar. Debe tener aspectos específicos del desempeño, es decir, qué es lo que debe hacer la persona, ¿no? Es decir, no aspectos generales, porque entonces queda a juicio del evaluador y entonces el instrumento deja de ser eficaz, porque puede alguien sacar 10 con un evaluador, pero 5 con otro, o 8 con otro evaluador. Entonces el instrumento no es claro. La importancia de un instrumento, uno de los elementos importantes en el diseño de un instrumento es que pueda valorar con efectividad a una persona independientemente de quién lo evalúe, ¿no? Entonces, los aspectos del desempeño deben ser específicos. Es decir, son cosas como si vamos a evaluar el desempeño de una persona para integrar un expediente histórico, son elementos como utiliza folders de color amarillo, integra los elementos del expediente en el orden histórico de aparición, utiliza guantes, y esos son elementos específicos. Ahora, si se pone los guantes con crema o sin crema para que resbalen mejor, eso ya es una cosa que, siendo una generalidad, no vamos a valorar, sino simplemente que se cumplan los elementos más específicos. Obviamente, si nosotros ponemos como un criterio a observar una cosa tan general y ambigua como integró correctamente el expediente, pues eso depende mucho del juicio del evaluador, a veces hasta de su ideología, de cómo debe ser un expediente, por qué le gusta más que los expedientes se engrapen en vez de que se pongan en arillos de carpeta. Bueno, ahí puede variar mucho y la interpretación, entonces el instrumento
puede fracasar y una persona que está integrando bien su expediente puede tener una peor calificación que alguien que lo hizo incorrectamente. Bien, debemos presentar en orden, ¿no? Porque si vamos a observar un desempeño, si las cosas que tiene que hacer al final están al principio, pues cuando llegue a esas cosas, nosotros ya no sabemos en qué momento tenemos que responder o que tenemos que poner en el reactivo en el criterio. Entonces debe ser en el orden en el que se va presentando el desempeño, debe indicar un valor para cada aspecto, lo mismo que para el cuestionario, es decir, cada aspecto que voy a valorar, tengo que asignarle un valor o un porcentaje del valor total del instrumento. Es decir, si hay cosas que son más importantes dentro del desempeño, como por ejemplo la amabilidad, ¿no? Por ejemplo, saludar, dar los buenos días, preguntar cómo se encuentra cuando se trata de una cobranza telefónica, a lo mejor es un aspecto muy importante porque de eso depende de que la persona nos siga escuchando o que nos cuelgue la bocina. Entonces, siendo importante, probablemente le tengan que poner una ponderación mayor a todo lo demás. Y lo que es menos importante, aunque sí debe tener todo, por eso le pongo un valor, pero no necesariamente reprueba o fracasa en su desempeño totalmente si no lo integra, entonces le pongo un valor menor. Bien, y también para cada aspecto debe haber un espacio de observaciones en el diseño del instrumento. Debo tener el aspecto evaluar, una columna de sí o no, estas son dicotómicas, ¿no? Las guías de observación, lo hizo o no lo hizo, y un cuadro de observaciones donde generalmente podemos observar cualquier cosa que tenga que ver con un elemento que podamos abonar en la retroalimentación para que la persona mejore su desempeño. Sobre todo si le ponemos que no lo desarrolló, tenemos que poner alguna recomendación, pero generalmente justamente ponemos observaciones sobre cómo podría mejorar. O sea, a lo mejor sí lo hizo, pero en observaciones ponemos, bueno, lo hizo, pero podría hacerlo mejor si incluye estos elementos, ¿no? Entonces, o también algunas buenas prácticas, ¿no? Es decir, bueno, lo hizo de forma innovadora, de tal manera que lo resolvió mejor que como se esperara, ¿no? También la felicitación, reconocer el buen desempeño es importante a la hora de hacer la retroalimentación. Bien, vamos a ver entonces ahora las características de la lista de cotejo. Para el encabezado lo mismo, las mismas instrucciones, y las características es igual un instrumento dicotómico. Lo tiene o no lo tiene, debemos tener características específicas del producto. Si vamos a valorar un expediente, el expediente está en folder, bueno, sí o no está, ¿no? Entonces es igual que la guía de observación, un instrumento dicotómico, y deben ser aspectos muy específicos por las mismas razones que hemos platicado para la guía de observación. La valoración es si cumple o no, bueno, esto ya estoy repitiendo, es dicotómico, indica el valor de cada característica. Igualmente tenemos que ponerle un valor o un porcentaje de la valoración total del producto en virtud de su importancia. Y para cada característica debe haber igualmente un espacio de observación donde señalemos qué esos aspectos pueden mejorar. Esto sirve tanto para la evaluación formativa como para la evaluación final. Por eso la recomendación es que siempre esté presente un recuadro donde se presenten los elementos, un espacio para presentar alguna observación, elementos para mejorar. Bien, vamos a ver las características de la encuesta de satisfacción. Los mismos elementos, debe haber instrucciones. En el caso de la encuesta de satisfacción, el nombre del participante siempre debe ser opcional. Es decir, sí debe haber un recuadro que diga cuál es el nombre del participante, pero sí en las instrucciones nosotros debemos decir ponga su nombre de manera opcional, porque en realidad lo que queremos es que no haya presión de parte del instructor para que nos conteste aquellos elementos que el docente en todo caso debería de mejorar. Los reactivos pueden ser de opción múltiple, debe ser o pueden ser una escala de valoración o preguntas abiertas. La escala de valoración es que nos diga, bueno, usted del 1 al 5, ¿qué tan útil le parecieron los contenidos del curso? O del 1 al 5, el docente explicó con claridad los contenidos del curso, entonces la persona pone 5, 4, ¿no? Una escala de valoración muy grande de 1 al 10 no es recomendable. Generalmente recomendaremos que sean escalas de valoración cortas de 3 elementos o de 5, ¿no? Así, bien, regular, mal, o del 1 al 5, ¿cuál es su calificación? Ahora, es importante considerar que de acuerdo al estándar de competencia 217 de impartición de cursos, la encuesta de satisfacción es una encuesta que puede ser híbrida o solamente de preguntas abiertas, pero que siempre debe incluir un espacio
para opiniones adicionales o recomendaciones abiertas de los participantes, es decir, no sujetas a los criterios que establecemos para la evaluación del curso, sino cosas adicionales, que también es muy recomendable porque no necesariamente los aspectos que incluimos son todos los aspectos que un participante puede valorar o elementos sobre los cuales se puede emitir una recomendación de mejora. Las características de los reactivos pues son las mismas que cualquier encuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo que ustedes pueden utilizar como base para el diseño de su propia encuesta de satisfacción, pero adecuada a su curso. Debe tener un elemento que evalúe el desarrollo del curso. Aquí hay 7 preguntas que pueden ser ejemplificadoras. Este instrumento está diseñado a partir de una escala de valoración de 3 elementos. Muy satisfecho, medianamente satisfecho y poco satisfecho. Bueno, independientemente de que se utilicen caritas, números o las palabras completas, satisfecho, regular o medianamente satisfecho o poco satisfecho, es una escala de valoración de 3. Entonces, aquí están los elementos del desarrollo del curso, fue expuesto el objetivo del curso, fueron acordadas las reglas de operación del curso, fueron abordados los temas de acuerdo con su programación, las actividades realizadas se apoyaron en el desarrollo del curso, se presentó en general el horario en el horario asignado, el clima del grupo favoreció la libre expresión y recomendaría a otras personas que tomen este curso. Estos elementos nos permiten ver si el curso, por lo menos para las personas que tomaron en esa ocasión el curso, fue adecuado en cuanto a su desarrollo y ver si elementos mínimos como las reglas del curso, como la presentación del objetivo o el propósito, según sea el caso, se dio. Y entonces ver si lo mínimo del curso, los elementos más esenciales que debe tener un curso se desarrollaron y si los participantes encontraron algunos elementos que queremos valorar. El instructor, es decir, tenemos que abrir la recomendación es abrir un espacio para valorar al instructor. No necesariamente el instructor es lo mismo que el curso, ¿no? Entonces, el instructor utilizó un lenguaje sencillo y comprensible durante la sesión, explicó con claridad las indicaciones de las actividades a realizar, respondió todas las dudas, preguntas e inquietudes de los participantes, aportó ejemplos, explicaciones adicionales, diversas formas de ilustrar para fortalecer los contenidos temáticos y, de ser posible, tomaría otro curso con este instructor, más otras preguntas que ustedes consideren adecuadas, como tiene los conocimientos suficientes, expresa dominio de la literatura, es decir, las cosas que queramos valorar, utilizó suficientes recursos didácticos, recursos didácticos los utilizó correctamente. Esas cosas que tienen que ver con el desempeño del docente y que son importantes valorar para ver si podemos encontrar espacios de mejora, son las que le vamos a preguntar. Bien, los contenidos del curso, ¿no? Si fueron abordados de forma suficiente, los temas estuvieron bien integrados y, bueno, si el manual o el contenido responde con utilidad y a lo aprendido. Y si son, en general, lo que queremos valorar en el contenido del curso es si le resulta útil a la persona. Finalmente, una sección para el material didáctico, ¿no? Si está bien diseñado, si es funcional, si se entiende, si cumplió con su objetivo. Aquí hay unos ejemplos de preguntas que no quiere decir que tomen estas, son las que sean adecuadas al curso que ustedes están diseñando. Y finalmente, un espacio para cumplir con el estándar 17 y que también es útil, un espacio de observaciones abiertas, porque los participantes y estudiantes nos pueden hacer recomendaciones sobre cosas que no necesariamente estamos preguntando, pero que pudieran aportar algún elemento para mejorar en el futuro. Bien, no solamente para mejorar, sino para encontrar nuestras propias deficiencias. Esto es importante porque cuando uno diseña un curso, aparentemente parece que está bien, pero aquí podemos encontrar elementos que nos puedan resultar mejorables. Bien, hasta aquí vamos a concluir. Bueno, me falta enunciar, hay otros instrumentos, no solamente los 3 que revisamos aquí, que son la encuesta, perdón, el cuestionario, la guía de observación y la lista de cotejo. También existen registros anecdóticos, diarios de clase, carpetas de evidencias, informes, escala de estimación, que es un poco lo que ya ejemplifiqué en la encuesta de satisfacción, rúbricas, estudios de caso, reto, entrevistas, que todos estos son recursos que podemos utilizar para la evaluación. Hasta ahora solamente presenté estos 3, desarrollaré estos o ustedes podrán ver en los videos de los que estamos proponiendo para que ustedes desarrollen su curso, pero quiero señalarlos, aunque no nos va a dar tiempo en este curso de cubrirlos todos, les estoy señalando porque son elementos que también pueden utilizar y que son de gran utilidad, sobre todo la rúbrica,
el registro anecdótico y la carpeta de evidencia son elementos que se usan de forma muy intensa en la educación superior y media superior y que permiten al docente tener una buena forma de evaluar. Ojalá lo podamos abordar en otro momento con ustedes en otro curso o a través de su propia investigación si les interesan los temas, ver estas otras formas de evaluar. Bien, la actividad ahí se especifica, solo quiero reiterar, en este video solamente vimos la generalidad de la evaluación, los 3 tipos de evaluación, sus diferentes fines. Yo evalúo, hago una evaluación diagnóstica para ver cuáles son los conocimientos con los que inicia el grupo, hago una evaluación formativa para seguir enseñando para que el estudiante reconozca y aprenda de sus errores, de sus equivocaciones y haga una evaluación sumativa para ver si el propósito o objetivo del curso se ha cumplido. Esos son los 3 propósitos de la evaluación. Hay otros tipos de evaluaciones como la encuesta de satisfacción que evalúa en sí al curso, pero estos son los elementos que mínimamente les pedimos que integren en su carta descriptiva o en su guía didáctica. Ahora mismo no los vamos a desarrollar, eso va a ser una entrega de otros videos para que ustedes vean cómo se hace en específico una encuesta, cómo se hace en específico una guía didáctica y una lista de cotejo, de tal manera que este video no sea en exceso largo. Bien, pues hasta aquí, muchas gracias, espero que esto les sea útil, véanlo varias veces, repasen los materiales escritos para que ustedes puedan entender mejor y si es posible, exploren, analicen otros documentos a través de internet. Pues hasta aquí, muchas gracias, espero verlos muy pronto y que sigan saludables.